Ya, jóvenes, entonces vamos a iniciar, ya, para continuar. Estamos grabando, a ver, esperen, déjenme ver. Sí, ya. Bueno, entonces, había quedado pendiente la parte del control reflejo de la ventilación. Primero, para considerar que para ver la regulación de la ventilación, nosotros ya queda claro de que es un proceso rítmico, ¿no? Que puede hasta incluso, ¿no? Suceder con un pensamiento consciente. Obviamente, la regulación de este está dado por neurones motores somáticos, ¿no? Y es ejecutado por músculo esquelético. Hay teorías, hay mociones en las que indican que está dado de forma espontánea. Entonces, en algún momento, incluso en algunos estudios científicos, pero no era muy fácil de dilucidar en esos experimentos, se estaba pensando, ¿no?, si realmente habían algunas células autorrítmicas, así como en el cardíaco, que podrían ellas desencadenar potenciales de acción espontáneas a este proceso rítmico, ¿no?, en la regulación de la ventilación. Obviamente, después de que se han hecho estudios, se han verificado, ¿no?, de que efectivamente hay una red de neurones, pero no es que sean neuronas autorrítmicas, ¿no?, sino que son potenciales inestables de la membrana. Entonces, en el sistema respiratorio, lo que nosotros tenemos es la contracción del diafragma y estos músculos intercostales, que se va a iniciar principalmente por esos neurones motores somáticos, y estos están localizados en el bulbo, ¿no? Entonces, y acá, en esta parte, es donde nosotros vamos a observar el GPC, que es el padrón generador central, ¿no? Aquí nosotros observamos el GPC, que es el padrón generador central, el GPC, que básicamente es el que va a inducir esta actividad rítmica intrínseca. Ahora, estos neurones en el bulbo van a controlar la respiración. En esta parte, que acá está la médula oblonga y el puente, en verdad es el padrón generador central, donde sí, efectivamente, está el bulbo, el puente, y en el bulbo nosotros tenemos el núcleo respiratorio dorsal y el núcleo respiratorio ventral. Entonces, aquí tenemos el núcleo respiratorio dorsal y, por otro lado, el núcleo respiratorio ventral, que por su vez cada uno va a actuar, ¿no? Aquí, bueno, tendríamos el núcleo respiratorio dorsal, ¿no? Este núcleo respiratorio dorsal, por su vez, actúa a este nivel, y el núcleo respiratorio ventral, que por su vez actúa a este nivel, ¿no? Entonces, el control respiratorio de la ventilación por el encéfalo se va a dividir justamente en esos dos centros de control. Y ahora, este padrón generador central es único porque va a funcionar de forma automática, digamos así, a lo largo de toda la vida, sin ningún reposo, sin ningún descanso. Ahora hay interacciones sinápticas, ¿no?, que están justamente en esta área, en el GPC, que se van a crear estos ciclos rítmicos, ya hemos visto, a través de potenciales, ¿no?, a través de potenciales espontáneos a nivel de membrana. ¿A qué van a responder? ¿A qué estímulos? A estímulos en lo que es CO2, oxígeno, pH, o también a nivel de emociones y controles voluntarios. Cuando hablamos de emociones y controles voluntarios, inmediatamente ustedes deben pensar sistema límbico. A nivel de CO2, aquí tenemos los quimiorreceptores medulares. A nivel de O2 y pH, tenemos los quimiorreceptores de la carótida y de la aorta, ¿no? Los periféricos, aquí se comprometen a neurones sensitivos aferentes, ¿no? Entonces, ahora, estos neurones respiratorios, ¿no?, que están concentrados en el núcleo respiratorio dorsal y en el núcleo respiratorio ventral,
¿Qué consideraciones hay? El núcleo respiratorio dorsal, tal como su nombre lo indica, él tiene una asociación directa con neurones motores somáticos de la inspiración y el núcleo respiratorio ventral con con las neuronas motoras somáticas de la expiración, ¿no? Estos van a dar una actividad rítmica intrínseca. Y estos neurones inspiratorios, ¿no? Poseen los neurones denominados I, los neurones expiratorios, los neurones denominados E. Pero, ¿no? Cuando se da una inspiración mayor, también se observan los neurones I+, por ejemplo, durante un ejercicio. Entonces, mientras existe una actividad en el neuronio, motor, ¿no? Durante la expiración pasiva, entonces se ve de que solamente están actuando los neurones E. Pero cuando ya hay neurones expiratorios, una expiración forzada, ya se activan también los neurones I. También lo que se ha visto es que ellos funcionan realmente durante la respiración forzada, porque hay movimientos inspiratorios que son generados justamente por esa expiración pasiva. Ahora, lo que también se ha visto que los neurones I inhiben los neurones E durante la inspiración y los neurones E inhiben los neurones I durante la expiración activa, ¿no? Y bueno, y ahí por su vez ellos van a actuar básicamente sobre los músculos escalenos, esternocleidomastoideo, intercostales externos, diafragma, intercostales internos y músculos abdominales, como se va a observar en este siguiente slide, ¿no? En este siguiente slide está resumido los grupos respiratorios dorsal y ventral, que estos envían impulsos a los músculos inspiratorios. Aquí tenemos los neurones I, neurones E, envían impulsos a los músculos inspiratorios expiratorios, actuando principalmente a nivel de los intercostales internos, accesorios inspiratorios, músculos abdominales, aquí faltan músculos abdominales, músculos abdominales, ¿no es cierto? Accesorios inspiratorios, fuerzas que activan especialmente la inspiración y la expiración. Entonces aquí tenemos, ¿no? Los neurones, el núcleo respiratorio ventral y el núcleo respiratorio dorsal. Cuando hablamos sobre modulación de la actividad del centro respiratorio, de acuerdo a concentraciones sanguíneas de oxígeno, de CO2 y de iones de hidrógeno. Entonces, el dióxido de carbono, el oxígeno y el pH indudablemente influyen mucho en la ventilación, ¿no? Y el CO2 básicamente el dióxido de carbono, es el principal estímulo para los cambios en la ventilación. El oxígeno y el pH, bueno, pues también, pero tienen un papel menor, digamos así. Y para esto consideramos los quimiorreceptores periféricos, ¿no? Y los quimiorreceptores centrales. Entonces, los quimiorreceptores para el oxígeno y para el dióxido de carbono están estratégicamente localizados, sí, aquellos mismos de los baroreceptores en los corpúsculos carotídeos y aortas, ¿no? Si hay poco oxígeno presente, digamos, en la sangre, ¿no? Arterial, la frecuencia y la profundidad respiratoria aumentarán, ¿no? O si digamos, la tasa de producción de dióxido de carbono, ¿no? Por las células va a ser mayor, ¿no? Que la tasa de remoción del dióxido de carbono por los pulmones, entonces la ventilación también se intensifica un poco más. Entonces, estos receptores periféricos, ¿no? Están localizados aquí en los corpúsculos carotídeos y los corpúsculos aórticos, y ellos van a captar justamente estas variaciones en la concentración del pH, del CO2 y del oxígeno en el plasma, ¿no? Y entonces, cuando estos receptores son activados por la disminución, digamos, de oxígeno o disminución del pH o por el aumento de la presión de dióxido de carbono, ellos van a llevar, ¿no? Un potencial de acción, una despolarización, a través de unos neurones sensitivos.
van a llevarlo al tronco encefálico. Entonces, esa información por esos neurones aferentes, ¿no? Va a ser integrada, como habíamos visto que era toda la vía, un estímulo, un receptor, una vía aferente, un centro integrador, que en este caso estaría a nivel medular. Entonces, este centro respiratorio va a responder, obviamente, a través de unas señales de neurones motores somáticos, ¿no? El sensitivo llega al centro integrador y el neuronio motor somático va a responder. ¿A nivel de qué? A nivel de músculo esquelético, ¿no? ¿De qué forma? Controlando la ventilación. La respuesta, ¿no? A la disminución de la presión de oxígeno, del pH o el incremento del CO2, obviamente, va a ser incrementando la ventilación. Ojo, que el oxígeno no es un factor modulador importante en la ventilación, ¿no? La presión de oxígeno tendría que ser menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Para que la ventilación, para que pueda tener un papel influyente o determinante en esta modulación de la ventilación propiamente dicha, ¿no? Bueno, entonces, estos quimiorreceptores periféricos van a responder a variaciones, digamos, extremas, ¿no? De la presión de oxígeno arterial, ¿no? No responden, ¿no? En el día a día, a no ser que sea una condición fisiológica en común, una enfermedad una enfermedad pulmonar, ¿no es cierto? En esas situaciones sí se podría considerar. Y bueno, después, aquí, acá nosotros tenemos dentro de estos quimiorreceptores periféricos, ¿no? Un paréntesis, ¿no es cierto? Como para observar de una forma más detallada cómo es que se dan estos sensores, cómo es que son estos sensores carotídeos de oxígeno, ¿no? Que están en función en la vinculación de la exocitosis de dopamina, que se va a ligar a un receptor de dopamina a nivel de la neuronia, de un neurono sensitivo. Entonces, acá nosotros tenemos unas células glomus. Estas células glomus, que son estas, ¿no? De acá, estamos en los receptores, en los cuerpos receptores carotídeos y la aorta, ¿no? Que habíamos visto en el anterior slide, que son los quimiorreceptores que van a ayudar a la ventilación, justamente en estos cambios en los niveles de oxígeno que están en la sangre. Entonces, para esto, estas células, que son las células de glomus, ¿no? Que son los quimiorreceptores, ellos tienen unos canales de potasio, ¿no? Aquí están los canales de potasio. Y estos canales de potasio, disculpen, estos canales de potasio, ¿no? Que aquí se les puede, aquí está. Estos de acá, estos canales de potasio, KO2, ellos tienen un sensor extracelular para el oxígeno, que es lo que estaría acá, ¿no? El sensor extracelular para el oxígeno. ¿Y qué pasa? Cuando este sensor está ligado con el oxígeno, los canales de potasio están abiertos. Y entonces va a ingresar, ¿no? Deja la célula hiperpolarizada. Entonces, mientras está hiperpolarizada, está bien. En algunas situaciones, cuando los niveles de oxígeno en estos receptores no se liga a este sensor de oxígeno, entonces inmediatamente lo que sucede es que se va a cerrar este canal O2. En el momento que se cierra este canal O2, observamos una disminución de la permeabilidad de potasio, ¿no? Dentro de glomus, que va a permitir que haya un cambio conformacional. Al decir el cambio conformacional, quiere decir que hay un ingreso de calcio por los canales voltaje dependientes, y por su vez, ya sabemos que cuando hay alteraciones conformacionales de calcio, va a permitir que se distalicen algunas vesículas y obviamente su contenido fuese liberado por exocitosis. En este caso estaríamos hablando de la dopamina. Entonces, esa dopamina que es excretada va a iniciar este potencial de acción a nivel de neuronas sensitivos.
Y ahí es llevado al sistema nervioso central y, bueno, lo que ya habíamos visto antes, ahí se da el control de la respiración y va a incrementar la ventilación. De una forma muy cercana, ¿cómo es que se da esto? A nivel de receptores, ¿no? Las células glomus. Ahora, los quimiorreceptores centrales. Entonces, los quimiorreceptores centrales, así también como los periféricos, ellos van a monitorear, obviamente, la composición del fluido, pero cerebroespinal, ¿no? Y ellos van a responder a cambios, a variaciones de dióxido de carbono en el fluido. Ahora estos receptores están ubicados en la superficie ventral del bulbo, ¿no? Y obviamente están muy cercanos y comprometidos con neurones del control respiratorio. Ahora, lo más importante en este control químico, ¿no? de la ventilación a nivel central es el dióxido de carbono. Entonces, cuando la presión de oxígeno arterial aumenta, ¿no? Nosotros tenemos que el dióxido de carbono va a atravesar, porque acá hay un incremento, ¿no? Perdón, cuando el dióxido de carbono incrementa, ¿no? A nivel de arteria, él va a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Rápidamente y va a activar los quimiorreceptores centrales. En el momento que él va a cruzar, nosotros vemos aquí una reacción con la anhidrasa carbónica, un ion de hidrógeno y bicarbonato. Una vez que él se va a ligar a este quimiorreceptor central, va a incrementar la frecuencia, la profundidad de la ventilación alveolar, y obviamente va a retirar el dióxido de carbono de la sangre también, ¿no? Ahora, nosotros decimos que son quimiorreceptores centrales y estos van a responder básicamente al dióxido de carbono, pero en cierta forma la respuesta también se da a cambios del pH en este fluido cerebroespinal, ¿no? Ion de hidrogeniones, por ejemplo, libre en el plasma no es capaz, no va a tener la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, por eso se ve de que él no está pudiendo cruzar la barrera, ¿no? Para llegar a un quimiorreceptor central. ¿Qué es lo que nosotros tenemos luego de este centro respiratorio? Nosotros, una vez que llega al centro de control respiratorio, tenemos un incremento de la ventilación. En receptores protectores, en los reflejos protectores, a ver, aquí a nivel de reflejos protectores tenemos los reflejos de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a ayudar a regular la ventilación. Y así también, como los quimiorreceptores de ventilación, tenemos estos reflejos de protección que pueden responder de forma, como el nombre le redunda, redundantemente protección, responden a lesiones físicas o irritación del tracto respiratorio o una hiperinflación de los pulmones. Entonces, el principal reflejo es la broncoconstricción, ¿no? Ella está mediada por neuronas parasimpáticas, que ellas van a inervar el músculo liso bronquial. Y aquí nosotros tenemos los neuronios de estiramiento, que están localizados justamente en las paredes, ¿no? Aquí ya hablando a este nivel, en las paredes de los bronquios y los bronquiolos. Ellos pueden ser estimulados por partículas, por un gas irritante o por algo. Inmediatamente ellos van a transmitir señales a través del nervio vago para el grupo respiratorio dorsal, ¿no? Y en ese momento ya se va a activar una señalización para que se dé una respuesta, un reflejo protector propiamente dicho, ¿no? ¿Qué es lo que también se considera? Que cuando el volumen corriente, por ejemplo, excede 1 litro, inmediatamente se activan estos receptores de estiramiento, ¿no? Y a nivel de grupo respiratorio dorsal. Y en ese momento se va a interrumpir la respiración. Ese es el reflejo de Heering-Brewer, que impide la hiperexpansión, la superextensión de los pulmones. Eso se puede ver en un ejercicio intenso, en una respiración extremadamente forzada,
de tal forma que esos receptores de estiramiento van a señalizar al bulbo para terminar esa inspiración y evitar un ahogamiento, por ejemplo. Entonces, este es un mecanismo de protección contra insuflaciones pulmonares excesivas. Jóvenes, eso es todo. Eso es todo. Hasta aquí la parte de respiratorio. ¿Alguna consulta?